La noche que descubrí que mi esposo me engañaba con mi hermana, comenzó de una forma tan normal que todavía me cuesta creer cómo cambió mi vida en cuestión de minutos. Daniel había salido, supuestamente a una reunión de trabajo y yo me había quedado en casa viendo televisión. No sospechaba nada porque confiaba completamente en él y porque la última persona de la que habría desconfiado en este mundo era mi hermana Valeria. Ella era mi mejor amiga, la persona que conocía todos mis secretos y quien había estado a mi lado desde que éramos niñas. Sin embargo, cuando Daniel olvidó su tableta en la sala y comenzaron a aparecer notificaciones, vi el nombre de Valeria repetirse una y otra vez. Al principio pensé que estaban organizando alguna sorpresa para mi cumpleaños, o algo parecido, pero la curiosidad terminó ganándome. Cuando abrí la conversación sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. No solo estaban teniendo una relación a mis espaldas, sino que llevaban más de un año viéndose en secreto. Había fotografías, promesas de futuro, mensajes llenos de cariño y conversaciones donde hablaban de mí como si yo fuera un problema que necesitaban resolver. Recuerdo quedarme inmóvil mirando la pantalla mientras una sensación de frío recorría todo mi cuerpo. En ese instante entendí que mi matrimonio no era lo que yo creía y que las dos personas más importantes de mi vida me estaban mintiendo. Lo que vino después fue todavía peor. Cuando confronté a Daniel esperaba que intentara negarlo, pero apenas vio las capturas de pantalla supo que no tenía salida. Admitió todo casi de inmediato. Lo hizo con una tranquilidad que me resultó aterradora. Me dijo que él y Valeria estaban enamorados, que nunca habían planeado hacerme daño y que las cosas simplemente habían sucedido. Mientras hablaba parecía más preocupado por justificar su comportamiento que por el dolor que me estaba causando. Esa misma noche llamé a Valeria exigiendo explicaciones. Llegó llorando, pero sus lágrimas desaparecieron rápidamente. Cuando comenzó a defender su relación con mi esposo, escuchar a mi propia hermana decir que no había elegido enamorarse de él fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba frente a mis ojos. Abandoné la casa esa misma madrugada, convencida de que ya había vivido la peor traición imaginable. No tenía idea de que apenas estaba viendo la superficie de algo mucho más oscuro. Durante las semanas siguientes, intenté alejarme de ambos y concentrarme en iniciar el divorcio. Sin embargo, algo seguía molestándome. Había detalles en los mensajes que no encajaban. Algunas conversaciones sugerían que la relación entre ellos había comenzado mucho antes de lo que admitían. Movida por una mezcla de rabia y necesidad de respuestas, comencé a investigar por mi cuenta. Revisé fotografías antiguas, correos electrónicos y publicaciones viejas en redes sociales. Poco a poco fui encontrando coincidencias imposibles de ignorar. Descubrí que Daniel y Valeria habían coincidido en varios lugares años antes de que yo siquiera comenzara a salir con él. Al principio, pensé que se trataba de simples casualidades, pero mientras más pruebas reunía, más evidente se volvía que ambos se conocían desde mucho antes de lo que me habían contado. Aquello cambió por completo mi perspectiva. Ya no parecía una aventura nacida durante mi matrimonio. Parecía algo planeado durante años. La situación explotó cuando una antigua amiga de la universidad me pidió reunirse conmigo. Se veía nerviosa y dudó durante varios minutos antes de hablar. Finalmente me confesó que había guardado silencio durante demasiado tiempo por miedo a destruir mi relación. Según ella, Daniel había estado interesado en Valeria desde mucho antes de conocerme. Lo impactante era que mi hermana nunca había mostrado interés en él en aquella época. Cuando escuché eso, pensé que tal vez Daniel simplemente había desarrollado una obsesión absurda. Pero entonces mi amiga me entregó varias fotografías, antiguas tomadas durante una fiesta universitaria. En ellas aparecían Daniel y Valeria juntos años antes de que yo lo conociera. No estaban simplemente conversando. Parecían extremadamente cercanos. Sentí que cada nueva respuesta generaba 10 preguntas más. Si ya se conocían, ¿por qué fingieron haber coincidido por primera vez gracias a mí? Mientras intentaba entender todo aquello, apareció otro problema completamente inesperado. Mi abogado descubrió movimientos financieros sospechosos durante el proceso de divorcio. Habían desaparecido importantes cantidades de dinero de nuestras cuentas, conjuntas a lo largo de varios años. Al investigar el destino de esos fondos encontramos algo sorprendente. Varias propiedades habían sido compradas mediante intermediarios y terminaban vinculadas a una persona cuya identidad permanecía oculta detrás de empresas registradas en diferentes lugares. Tras semanas de investigación, finalmente apareció el nombre de la propietaria real. Era Valeria. No podía creerlo. Mientras yo confiaba en ambos, habían estado construyendo un patrimonio secreto utilizando dinero que pertenecía a mi matrimonio. Aquello ya no era únicamente una traición sentimental. Era una estrategia cuidadosamente organizada.
Cuando pensé que nada podía sorprenderme más, mi madre decidió intervenir. Me pidió que nos reuniéramos a solas y llegó con una expresión que jamás le había visto. Después de horas de conversación, terminó confesando algo que había permanecido oculto durante décadas. Valeria era adoptada. Mi hermana no compartía sangre conmigo ni con mis padres. Aunque aquello ya era impactante, lo verdaderamente increíble fue lo que vino después. Mi madre me mostró documentos relacionados con la adopción y algunos nombres comenzaron a resultarme extrañamente familiares. Uno de ellos coincidía exactamente con el apellido de soltera de la madre de Daniel. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pedí copias de todos los documentos y comencé a investigar nuevamente. Los resultados fueron devastadores. Después de revisar registros familiares antiguos, descubrí que la familia biológica de Valeria había estado relacionada con la familia de Daniel durante generaciones. De hecho, ambas familias habían mantenido contacto durante años antes de que él apareciera en mi vida. Lo que parecía una coincidencia romántica comenzó a verse como algo completamente distinto. Daniel no había llegado a mi vida por casualidad. Había conocido la existencia de mi familia mucho antes, y cuanto más profundizaba en la investigación, más evidente se volvía que alguien había estado manipulando situaciones para acercarlos a todos. Empecé a preguntarme si mi matrimonio entero había sido construido sobre una mentira desde el principio. La tensión alcanzó su punto máximo cuando encontré una vieja caja de documentos que había pertenecido a mi padre. Entre papeles olvidados apareció una carta escrita muchos años atrás por el abuelo biológico de Valeria. La carta hablaba de una disputa familiar relacionada con una importante herencia que había desaparecido después de una serie de conflictos legales. Lo más inquietante era que mencionaba específicamente a varias personas cuyos descendientes seguían vivos. Entre ellos se encontraban familiares de Daniel. De repente todo comenzó a tener sentido. La relación secreta, los movimientos financieros, las mentiras acumuladas durante años y la extraña cercanía entre ambas familias parecían formar parte de algo mucho más grande que una simple infidelidad. Cuando finalmente confronté a Valeria con toda la información reunida, ocurrió algo que jamás olvidaré. Después de años de mentiras, dejó de fingir. Me confesó que había descubierto la verdad sobre su origen biológico mucho antes que yo y que Daniel también la conocía. Según ella, ambos habían comenzado a investigar el pasado de sus familias y terminaron obsesionándose con descubrir qué había ocurrido realmente con aquella herencia desaparecida. Lo que empezó como una búsqueda de respuestas terminó convirtiéndose en una relación sentimental. Sin embargo, también admitió que muchas de las decisiones que tomaron fueron motivadas por la ambición. En ese momento comprendí que mi matrimonio había sido una víctima colateral de una historia familiar llena de secretos que existía desde mucho antes de que yo naciera. Hoy, varios años después, ya no tengo contacto con ninguno de los dos. Daniel perdió gran parte de lo que había acumulado durante los procesos legales que siguieron. Valeria terminó alejándose de casi toda la familia cuando la verdad salió a la luz. Mi madre vive arrepentida por haber ocultado tantos secretos durante tantos años, y yo, aunque tardé mucho tiempo en reconstruir mi vida, aprendí algo que jamás olvidaré. Las traiciones más dolorosas no vienen de los enemigos, vienen de las personas que amas lo suficiente como para jamás imaginar que serían capaces de destruirte. A veces creemos conocer perfectamente a quienes nos rodean, pero la verdad es que algunas personas pueden compartir tu mesa, celebrar tus cumpleaños, abrazarte cuando lloras y aún así, esconder secretos capaces de cambiar tu vida para siempre. Muchas gracias si llegaste hasta aquí.